De nueva cuenta, es un gusto poder darles la bienvenida a todas y todos a este proyecto dedicado a tratar temas exclusivos de Derecho Administrativo en México. En esta ocasión me dedicaré a explicarte lo más relevante y concerniente al acto administrativo. Es por ello que en esta ocasión tomaré como referencia los antecedentes y teorías que se han proporcionado respecto al acto administrativo. Asimismo, es indispensable hacerte saber que, para un mayor entendimiento sobre lo que es el acto administrativo, hay que saber cuáles son las funciones, atribuciones y funciones del Estado. Dado que se trata de un tema extenso, omitiré esa parte. Pero, si es de tu interés tratar dicho tema, puedes hacérmelo saber comentando en el apartado correspondiente o enviarme un correo electrónico que aparece a continuación. Por otra parte, si eres nuevo en este canal, te invito no solo a que te suscribas y dejes tu pulgar arriba, sino también te invito a que visites mis demás videos, ya que en ellos me dedico a explicar de manera introductoria lo más básico del derecho administrativo en México. Temas que sin duda te ayudarán a comprender mejor este y los futuros temas que estaré compartiéndote. Para el desarrollo de este tema, me apoyaré mayormente en la doctrina, retomando algunos conceptos de diversos autores a fin de poder saber cómo ha evolucionado la definición, conceptualización del acto administrativo, hasta llegar a las más actuales y relevantes. Asimismo, en la cuestión legal, estaré utilizando la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, principalmente, por mencionar algunas leyes y múltiples tesis aisladas y jurisprudenciales. Finalmente, me gustaría mencionarte que las referencias y bibliografía utilizada estarán a tu disposición en la descripción de este video. Sin más que añadir, vamos a comenzar. Demos pues inicio a este gran tema comenzando con la definición que nos proporciona el primer autor, Otto Mayer, quien define al acto administrativo como: el acto administrativo se trata de una declaración de autoridad perteneciente a la administración que determina para el súbdito lo que en el caso concreto, exige el derecho. El siguiente autor, Andrés Serra Rojas, proporciona una definición que, a criterio nuestro, es una de las más completas y próximas a definir al acto administrativo, a pesar de tener algunos matices civilistas. El acto administrativo es una declaración de voluntad, de conocimiento y de juicio unilateral, concreta y ejecutiva, que constituye una decisión ejecutoria, que emana de un sujeto, la administración pública, en el ejercicio de una potestad administrativa que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica, subjetiva, y su finalidad es la satisfacción del interés general. Por primera vez en este canal, me permitiré tomar un video corto, mejor conocidos en esta plataforma como Shorts, en el cual la maestra y abogada Alfa Solís Castro nos proporciona una definición del acto administrativo, siendo esta la siguiente. Tengo que entender por principio de cuentas qué es un acto jurídico. El acto jurídico, en términos muy generales también y muy coloquiales, estaríamos hablando de un acuerdo de voluntades. Al final del día, el acto administrativo también es una manifestación de la voluntad. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que en el acto administrativo lo que sucede es que es un acto emitido por la administración pública. Entonces, la administración pública tiene esta potestad, ¿sí? No facultad, esta potestad de expresar su voluntad a través de un acto administrativo, ¿sí? Este acto administrativo, al momento que expresa esta voluntad por parte de la administración pública, pues es en contra, digámoslo así en estos términos, en contra de mi voluntad, podría ser en contra de mi propia libertad. ¿Para qué? Para hacer o ser sujeto de obligaciones y obviamente también de derechos. Como pudimos observar, la definición que nos proporciona la abogada es muy precisa. En la descripción estaré dejando las referencias y créditos correspondientes, a fin de que puedas visitar el canal de origen, el cual cuenta con videos muy interesantes en temas contables. Pasemos ahora a consultar las legislaciones y saber cómo es que definen el acto administrativo. Comencemos con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la cual dispone en su artículo 2, fracción primera que, el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de las facultades que le son conferidos por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar, reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés social.
Por otro lado, el artículo 1.7, segundo párrafo, del Código Administrativo del Estado de México dispone que se entiende por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad externa, concreta, y de carácter individual, emanada de las autoridades, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Muy bien. Ahora, para hacer más ameno e interesante el tema, vamos a tomar como referencia la siguiente tesis aislada. Acto administrativo. Concepto. La actividad administrativa del Estado se desarrolla a través de las funciones de policía, fomento y prestación de servicios públicos, lo cual requiere que la Administración exteriorice su voluntad luego de cumplir los requisitos y procedimientos determinados en los ordenamientos jurídicos respectivos. El acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad. Como bien pudiste apreciar, en este punto, podemos decir que las principales características del acto administrativo serían: el ser una manifestación de la voluntad que deriva del ejercicio de una potestad pública. Esto quiere decir que provendrá de un órgano perteneciente a la administración pública, o bien, de un órgano constitucional autónomo con funciones administrativas. Será unilateral, independientemente de la aceptación o negación del destinatario. Se encuentra sujeto a un régimen de derecho público, en el que la autoridad puede llevar a cabo el cumplimiento forzoso de sus actos. Muy bien. Ahora, teniendo como referencia todo lo anteriormente expuesto, pasemos a ver ahora cuáles son los elementos y requisitos que, conforme al artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe tener un acto administrativo. Dicho precepto dispone lo siguiente: ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición, estar fundado y motivado. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta ley. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión, mencionar el órgano del cual emana. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Tratándose de actos administrativos deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra, y puede ser consultado el expediente respectivo, tratándose de actos administrativos. Requerables deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. Una vez teniendo presente lo anteriormente expuesto, es de suma importancia mencionar que, la falta, omisión o irregularidad de uno de estos requisitos o elementos producirá nulidad o anulabilidad del acto. Dichos términos también conocidos como nulidad para efectos y nulidad lisa y llana. Esto último, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Llegado a este punto, considero necesario hacer un paréntesis para dar respuesta a la posible cuestión que pudiere surgir con relación a la nulidad y anulabilidad, puesto que dichas figuras son sumamente importantes, especialmente en el derecho adjetivo administrativo. Para ello, vamos a tomar y a dar lectura de la siguiente jurisprudencia que al rubro señala. Nulidad. Reglas para su determinación en el juicio contencioso administrativo en el Distrito Federal. Los artículos 80-82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no prevén textualmente las figuras jurídicas de nulidad lisa y llana o nulidad para efectos, limitándose a precisar que dicho tribunal podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en los términos que dispongan éstas. A efecto de determinar si la nulidad decretada por las salas de dicho órgano contencioso administrativo debe ser lisa y llana, o en su defecto,
para efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los principios que rigen el derecho administrativo. Se decretará la nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y particularmente graves, que bajo ninguna forma pueden ser convalidados. El resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo sentido. Por ejemplo, la incompetencia del servidor público que emitió el acto impugnado, y por regla general, en los asuntos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie el fondo del asunto, determinando que la conducta del particular está justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto normativo invocado por la demandada. Por otra parte, la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado contenga vicios subsanables, o que los mismos se encuentren en el procedimiento que le dio origen, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa. La consecuencia jurídica de dicha determinación obliga a la autoridad a subsanar tales ilicitudes, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva determinación, de manera ejemplificativa, y no restrictiva. Se pueden citar defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo, emplazamiento, no brindar oportunidad de probar y alegar, indebida fundamentación y motivación, y el no constreñimiento de la resolución a la cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas del particular, como sería la falta o indebida valoración de pruebas. Como bien pudiste apreciar, se trata de una jurisprudencia integradora, y una de las más completas e importantes en la materia, puesto que dicho criterio se encarga de definir ampliamente los tipos de nulidad en materia administrativa, figuras que no se encuentran como tal definidas en las leyes de la referida materia. Con la finalidad de que conozcas la naturaleza del acto administrativo, considero pertinente de construir al acto administrativo y analizar cada uno de los elementos que lo componen, tomando en consideración la propuesta del autor Gabino Fraga. Estos elementos son los siguientes: sujeto, objeto, motivo, fin y forma. Comencemos por el sujeto. Tal y como nos lo indica el autor Miguel Acosta Romero. El sujeto del acto administrativo siempre será un órgano de la administración pública. Por ello, cabe señalar que este elemento cuenta con dos características esenciales: una objetiva y una subjetiva. Por cuanto hace a la objetiva, podemos decir que se trata de la competencia que el órgano de la administración pública posee para emitir un acto administrativo. Para reforzar lo antes mencionado, vamos a tomar dos conceptos sobre la competencia. El primero, del autor Iván Ramírez Chavero, quien define la competencia como la posibilidad que tiene un órgano de actuar. La ley le asigna al órgano determinados asuntos que puede o debe atender. Por su parte, las facultades se refieren a los servidores públicos, o sea, a la aptitud que éstos reciben de la legislación para emitir los actos necesarios a fin de ejercer la competencia del órgano. El segundo, lo tomaremos de la tesis de jurisprudencia que en su parte conducente y al rubro indica lo siguiente: competencia. Fundamentación de la. Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que estos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la ley fundamental. Debe tenerse en cuenta que,
a diferencia de la materia civil, la competencia en materia administrativa emana de diversos elementos que deben ser cumplidos y estar presentes. Tal es el caso de que, la competencia debe provenir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes relativas en materia administrativa o de la autoridad de que emane el acto, y de los reglamentos. Asimismo, debe contemplarse la existencia de un acuerdo de negatoria de facultades, los cuales en diversos supuestos deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, deberán establecerse las regulaciones pertinentes a las ausencias, y finalmente, la avocación o atracción de un asunto que por su relevancia deba ser resuelto por una autoridad de mayor jerarquía al órgano subordinado. Muy bien. Pasemos ahora con la característica subjetiva del elemento, sujeto, del acto administrativo. Este elemento hace referencia específicamente al servidor público que, en nombre del órgano o autoridad pública de la administración, emite el acto. Tomando en consideración de que, conforme a la Ley Federal de Procedimiento, a los actos administrativos le es aplicable el principio de presunción de legalidad, es decir, todo acto se considerará presuntamente como legal, hasta que se demuestre lo contrario. Debe estar libre de cualquier tipo de vicio, a saber, dolo, violencia, error, dolo, etc. Y debe ser imparcial. De lo antes expuesto, debe entenderse que en materia administrativa, al igual que en las demás materias, se contempla en el derecho adjetivo administrativo la excusa, recusación e inhibición. Figuras que no serán tratadas. Pero sin la limitación de desarrollar este tema si es de tu interés. Una vez concluido el elemento de sujeto, pasemos ahora a tratar lo relativo al objeto, el cual podemos definir como la creación, modificación o extinción de un derecho u obligación por decisión de un órgano de la administración pública competente, el cual deberá ser lícito, jurídica y físicamente posible, así como su estricto apego a derecho. Continuemos, pues, con el elemento denominado motivo. Para ello, me permito citar al autor García de Eneterría y Fernández, quien define al motivo como aquello que mueve a dictar a la administración a dictar sus actos, donde se viene a conectar todo el sistema y esquema conceptual expuesta. En ellos, los motivos, ha de aparecer, por una parte, la realidad del presupuesto normativo de hecho a que el acto se aplica y, por otra parte, el servicio al interés público específico que constituye el fin propio de la potestad administrativa que se ejercita. Servicio cuya efectividad viene a constituir una causa propia del acto. Dicho de otra forma, y expresado en dos términos muy claros, lo anterior se puede explicar con la tesis jurisprudencial siguiente. Fundamentación y motivación. La debida fundamentación y motivación legal deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Continuamos con la forma del acto administrativo. Este importante elemento se refiere precisamente a la forma, valga la redundancia, que debe revestir el acto administrativo. Siendo que éste debe ser una expresión escrita, dentro de un procedimiento administrativo, el cual deba contener la firma de quien, en representación de la administración pública, emite el acto administrativo, el cual debe contemplar un procedimiento o sistema específico de notificaciones del acto. Por cuanto hace a la expresión escrita, debemos entender que, por costumbre, el acto es impreso en papel. Sin embargo, actualmente se tienen contemplados materiales plásticos, metálicos o electrónicos. Puesto que, tratándose de notificaciones, conforme al artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las actas administrativas deberán constar por escrito en documento escrito o digital. Como parte final de este video, veamos cuáles son las causas por las que se extingue un acto administrativo. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, el cual establece que el acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno derecho, por las siguientes causas. Cumplimiento de su finalidad. Expiración del plazo. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto. Acaecimiento de una condición resolutoria. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público, y, por revocación,
cuando así lo exige el interés público, de acuerdo con la ley de la materia. Perfecto. Ahora que ya dominas lo concerniente al acto administrativo, pondré a prueba tus conocimientos examinando un acto administrativo. ¿Estás listo? Comencemos. El acto administrativo será una cédula profesional. Te mostraré el formato actual, muy similar a las actas de nacimiento. Te recomiendo pausar el video y hacer un análisis previo por tu cuenta para subsanar posibles dudas y después ir comparando cada uno de los elementos. Muy bien. Pasemos a examinar este formato acta de nacimiento. Me disculpo, quise decir, este formato de cédula profesional. Comencemos por ver qué órgano emite el acto. En este caso, quien emite el acto es la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones. Atribución que le es conferida por ley. En segundo término, tenemos el objeto, el cual debe ser determinado y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, previsto por la ley. Dichos elementos los encontramos en la denominación, puesto que sabemos que se trata de una cédula profesional electrónica, la cual contiene en su respectivo apartado la fecha de expedición y el fundamento, el cual se encuentra, en primera instancia, conforme a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional y el propio reglamento de esta ley. Acreditando con lo anterior el objeto. ¿Cumple con la finalidad de interés público? La respuesta es, sí. Lo cual relacionamos con lo antes expuesto, haciendo referencia al objeto del acto. ¿Consta por escrito y contiene la firma autógrafa de la autoridad que lo expide? Por supuesto. Si observas bien, contiene dos tipos de firmas, una autógrafa y una electrónica. Al ser un documento electrónico, es obvio que contenga estos dos elementos, en especial porque su expedición se encuentra regulada por el artículo 32 del reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. ¿Se encuentra fundado y motivado? En efecto, el motivo podemos identificarlo rápidamente al ver que dicho documento se expide en razón de que se cumplió con los requisitos que la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, así como su reglamento, establecen. El fundamento está en los ordenamientos antes señalados, principalmente el artículo 32 de la ley en comento. Muy bien. Pasemos ahora a corroborar lo siguiente. Es expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto. En este supuesto, lo tomaremos como un acto legal, en base al principio de presunción de legalidad. Sin embargo, no está exento a contener un error en algún dato, en especial los relativos a los datos personales. Es expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Para este supuesto, es seguro que la presencia de estos vicios se encuentre ausente. ¿Menciona el órgano del cual emana? Sí, es la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones. Es expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Tal y como lo referimos anteriormente, este documento, y en este supuesto, bajo el principio de presunción de legalidad, se toma como correcto. Sin que sea la excepción que pudiera existir algún error. ¿Fue expedido señalando lugar y fecha de emisión? En este supuesto, el lugar de su emisión es Ciudad de México. Mientras que, la fecha, se encuentra expresa en el apartado correspondiente. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. En este caso, no es aplicable este requisito. Tratándose de actos administrativos requerables, deberá hacerse mención de los recursos que procedan. En este supuesto, este requisito no es aplicable. Es expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. De igual forma, en este supuesto no es aplicable este requisito. Como puedes observar, este acto administrativo reviste todas las formalidades que otorgan su validez. Asimismo, me gustaría hacer mención que en este supuesto no es indispensable se cumplan los últimos tres requisitos puesto. Dichas disposiciones están contempladas para determinados actos administrativos. En virtud de que los actos administrativos más complejos conllevan un análisis más profundo, daremos por terminado el presente video, con un solo caso práctico. Como pudiste apreciar,
El acto administrativo tiene una naturaleza y aplicación muy compleja, pues enviaste diversas formas en las que éste puede emitirse. En el siguiente video expondré las formalidades del acto administrativo que deben cumplirse conforme al apartado del procedimiento administrativo. Sin más que agregar, me despido de ustedes, esperando haya sido de su agrado el presente video. Por favor, no dudes en externar tus dudas, comentarios o sugerencias mediante un comentario o por correo electrónico a la dirección que ahora aparece. Asimismo, no te olvides de suscribirte, dejar tu pulgar arriba y recomendar este canal si el contenido fue de tu grado. Eso sin duda me motiva a continuar compartiéndote más temas de derecho administrativo. Hasta pronto.